Majo, ¿sabes qué? Un tema súper importante que yo creo que en el que tenemos que profundizar es en esa dificultad que tenemos muchos padres en acompañar emociones difíciles de nuestros hijos. ¿Por qué se nos hace difícil acompañar muchas de las emociones en nuestros hijos? Me gusta que me preguntes eso porque de hecho ha sido una pregunta súper constante de mamás donde dicen, hablan mucho del acompañamiento emocional, pero ¿cómo se ve eso en la vida real? Acompañar emocionalmente se ve como que permites la expresión emocional, no importa qué. Y estamos claros que hay emociones más difíciles de acompañar que otras. Y para que no les sorprenda, hay mamás, o si tú eres una mamá de esas, que por ejemplo me puedes decir, Majo, es que hasta la felicidad me es difícil acompañarla. ¿Por qué? Porque a veces tenemos niños que la felicidad la expresan a través de gritos, saltos, son bien eufóricos y entonces mamá, si está, por ejemplo, visitando a una amiga y está su hijo sentado al lado y se emocionó con algo y se monta en el mueble y brinca, entonces mamá necesita contener mucho. Yo conocí a una mamá que le decía, emociónate tranquilamente, emociónate tranquilamente. Y nunca había escuchado eso antes. ¿Cómo te emocionas tranquilamente? Y decía, es que yo siento que él cuando se emociona tiene que expresar demasiado. Entonces, esto lo digo solamente para que vayamos entendiendo que no solamente me estoy refiriendo a la tristeza o a la rabia o la frustración, sí, enojo, sino también a esas otras emociones. ¿Sabes qué? Una mamá un día me comentó que a ella le costaba, cuando sus hijas venían a darle abrazos y besos, le costaba aceptar y dar eso. Ajá. Y obviamente trabajando con ella destapamos un montón de cosas que ella había vivido, en el que obviamente ella había crecido con muy poca o cero contacto de este tipo, y por supuesto ya ahora con sus hijas, que son súper cariñosas y súper dulces y amorosas, le estaba costando un montón. Y decía, o sea, es que cada vez que viene, o sea, y sobre todo porque son pequeñas y lo hacen más seguido, que cada vez que, bueno, era como que ella tenía que hacer un esfuerzo consciente en poder recibir eso y darlo porque no le venía natural, o sea, no era algo que ella, su cuerpo se tensaba cuando estas cosas sucedían. ¿Sí? Me encanta que menciones esto porque precisamente las emociones que más fácil se nos hace acompañar son aquellas emociones que ya fueron acompañadas por nosotros. Que no fueron. Que fueron acompañadas. Las que se nos hacen más fáciles son aquellas emociones que fueron acompañadas cuando yo era niña. Es decir, si yo tuve una mamá y un papá que me acompañaban en la alegría, fácilmente me sale acompañar en la alegría. Si tuve una mamá que, por ejemplo, cuando venía una arañita, yo decía, ¡ay, una araña! Y me daba miedo, me decía, ¡ay, no, es una araña! Es una simple araña, ven, vamos a pisarla. O me decía, ¡ay, pero eres chiquita, ya creciste, no tienes por qué sentir miedo a la araña! Entonces, es una mamá que no puede acompañar el miedo, no supo acompañar el miedo, entonces normalmente a mí me va a pasar lo mismo. Todo lo que tenga que ver con la parte emocional viene de un aprendizaje vivido. Sí, y algo que se repitió. Algo que se repitió, correcto. ¿Sabes qué? Algo que me pasó a mí, para darte un ejemplo más, que quizás te ayude con tu idea, a mí me costaba muchísimo acompañar cuando mis niñas se caían o se lastimaban físicamente. Si ellas se raspaban, mi primera reacción era de molestarme, como, o sea, claro, desde el miedo, obviamente también desde el miedo y desde lo que no se me acompañó a mí. ¿Cómo pasó esto? O sea, ¿por qué te cortaste? Y yo reaccionaba yo me molestaba cuando esto sucedía. Y fue algo que tuve que concientizar y mi esposo también me ayudó en esto porque él decía, pero se acabó, o sea, eso no fue culpa de ella, o sea, se lastimó, o sea, algo que quizás para otra persona, para quien sí fue acompañado, esto es algo tan obvio, claro. Para el que no lo fue, es tan complejo, y son reacciones en automático, yo no quiero molestarme, pero sucedía, y tuve que concientizar esto, revisar, pero ¿por qué yo me pongo así
cuando mi cerebro racional, porque esto es completamente emocional, es una respuesta desde el cerebro emocional. Claro. Pero mi cerebro racional entiende de que mi niña se hirió físicamente, se cayó, no fue culpa de ella. Yo todo eso racionalmente lo entiendo, pero me tomó tiempo como que esa parte emocional y esa parte racional entraran en sintonía, se integraran, para yo poder responder entonces desde lo que estaba sucediendo en mi presente, que es que mi hija me necesita y se acaba de caer y se acaba de raspar, y desde lo que yo había vivido. Cuando no logramos esa integración, seguimos respondiendo desde lo que me pasó a mí y no desde lo que me está pasando en el momento. Correcto. Y a ver, emociones hay muchas. Puede ser, por ejemplo, la curiosidad, la dificultad en acompañar la curiosidad de un niño viene de qué tanto te permitieron a ti ser curioso. Entonces, como tú bien lo explicas, es una respuesta automática, es una respuesta no pensada, no es una respuesta premeditada, pero una vez la entendemos, entonces trabajamos más en ella. Y para entenderla, a mí me gusta este ejercicio hacer un círculo, y dentro de este círculo vamos a colocar todas esas emociones que me acompañaron, es decir, que mis padres o mis cuidadores acompañaron. Puede ser tristeza, puede ser alegría, puede ser frustración. Fuera del círculo vamos a colocar todas esas emociones que no fueron acompañadas, como por ejemplo puede ser curiosidad, puede ser miedo. Y entre afuera y adentro del círculo, por ejemplo aquí, vamos a hacer estas emociones que a veces eran acompañadas y otras veces no eran acompañadas. Por ejemplo, la rabia. Entonces, una vez nosotros vemos esto, nos damos cuenta de qué tenemos. Después de saber qué tenemos, entonces empezamos a pensar en esos momentos cotidianos. Y se van a dar cuenta cómo la mayoría de las veces, si tu emoción, por ejemplo, la tristeza que está aquí, está dentro del círculo, se te fluye tan fácil y tú dices... Tan natural, sí. No sé por qué, pero cuando mi hija está triste, yo tengo para abrir esos brazos, para consolar, para escuchar, para entender. No, es que tengo paciencia. Y todo esto lo resumen en la palabra paciencia. Y no es necesariamente eso. Es simplemente que te sale natural, porque fue algo que recibiste. Esto de la imagen esto como si fuese una niña que la mamá le está regando una matica y encima está la mamá de la mamá regando la matica. Ay, sí, me encanta esa figura. Bueno, es precisamente eso. Entonces, ¿qué sucede? Que se van a dar cuenta ustedes mismos en casa que, por ejemplo, cuando tu hijo tenga rabia, en el caso del ejemplo que coloqué allí, a veces me sale bien y a veces no me sale tan bien. ¿Y por qué? Porque eso mismo sucedía con tu propia crianza. Y si fuera cuando, por ejemplo, el miedo, entonces cada vez que mi hijo siente miedo, yo me siento mala madre. Siento que ¿por qué tiene que sentir miedo? Quiero que sea valiente, fuerte, grande, cuando no necesariamente lo es. Porque estos deseos pueden ser transcurridos o transmitidos a un niño de 5 años, que no tiene que serlo. Entonces, esto me va a permitir hacer como un alto antes de que suceda, entender, el miedo es algo que tengo que practicar. ¿Y cómo se practica? Yo recomiendo lo mismo que hacemos con los niños. Cuando a mí me dicen, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos sobre ciertos hábitos? Yo le digo, juega, porque como lo hemos dicho en otros videos, en el momento en el que estamos enseñando, quizás no es en el momento de más aprendizaje, pero cuando estamos haciendo cosas cotidianas como jugar, modelar, hacer, se hace más fácil. Entonces, juega tú también a eso. ¿Qué pasa? Juega con tu hija, con las muñecas, y pretendan una situación donde la muñeca tiene mucho miedo y tú desde la muñeca mamá, entonces, ¿cómo la calmas? ¿Cómo la acompañas? ¿Cómo sería la mejor manera? Sí. Y también esto puede entrar en esta pregunta, ¿cómo me hubiese gustado a mí que me lo acompañaran? Y ojo, que esto trae consigo un movimiento emocional. Sí. Trae también rencor,
trae estos pensamientos de señalar a nuestros padres por estas cosas que no hicieron bien, y no es la idea. Por supuesto, siempre voy a recomendar que si te ves afectado revisando esto y empiezas, por ejemplo, llamas a tu mamá que tienes en otro país y le dices: nada, mamá, aquí practicando cómo acompañar el miedo, porque como tú no lo hiciste conmigo, pues es algo que me toca. Entonces ya sabes que estás, culpabilizando, poniendo la culpa en otro lugar, pero eso no sirve. Honestamente, eso no sirve. Cuando nosotros hablamos de esto desde ver lo que hicieron nuestros padres para mejorar lo que tenemos ahora, no es para yo decir, soy mejor mamá que tú. Al contrario, es para honrar su crianza, entender su historia, entender que tenían otras situaciones y muy pocos recursos de cómo se hacen las cosas bien. Y en verdad yo creo que es un espacio maravilloso para hablar de nuestro curso, nuestro taller del ADN de mi crianza, porque esto se extiende y es mucho más allá que solamente practicar un ejercicio. Cuando entendemos nuestra crianza, entendemos de dónde vienen esos detonantes, de dónde están esos botones que nuestros hijos nos hacen ver muchas veces. Porque nosotros nos conocemos, creemos conocernos. Cuando vienen nuestros hijos, es como si ellos saben exactamente qué botón presionar para ocasionar esta explosión. Nos retan constantemente y no porque quieran, porque nos ayudan en la evolución, nos ayudan a entendernos, nos ayudan a evolucionar, nos ayudan a un montón de cosas. Pero entendiendo nosotros ese ADN, de dónde venimos, qué crianza nos dieron, vamos a evitar estas reacciones en automático y vamos a evitar que esto se siga repitiendo de generación en generación. Sí. Así que yo creo que en los comentarios vamos a colocar la información de este taller. Está disponible, es para hacerlo online, tiene más de 10 módulos donde... y a mí me encanta ese taller porque no solamente tiene una información teórica, sino que además tiene práctica, en donde tú mismo puedes descargar tus propios ejercicios y así como te mostré poder hacer otros ejercicios que te muestren, cómo conocerte a ti misma. Yo creo que conocernos a nosotros mismos es de las herramientas más importantes en la crianza. A mí me gusta verlo como liberarte, o sea, cuando te conoces a ti, conoces tu historia, te conoces a ti mejor y logras liberarte, que fue lo que expliqué con mi ejemplo, de que ya paro de reaccionar desde mi pasado, desde esas experiencias que nunca procesé, desde esas emociones que no se acompañaron en mí, y empiezo entonces ahora a responder a mi presente, a lo que mi hijo de verdad necesita, y empiezo a desarrollar de esa forma esa capacidad en mí de darle lo que él necesita. Entonces, porque yo sé que, como dices tú, muchas veces, y yo estoy de acuerdo con eso, cuando nos enfrascamos demasiado en el pasado y en buscar culpables, por allí no es la salida tampoco. No hay ningún crecimiento en buscar culpables. Si buscamos culpables, entonces no fueron nuestros padres, sino los papás de ellos, y no fueron los papás de ellos, sino nuestros tatarabuelos, y así seguimos hasta que llegamos básicamente a Adán y Eva. Entonces, ¿quién es el culpable, no? Sencillamente somos seres humanos que estamos aquí para aprender, y es precisamente cuando nos tomamos el tiempo de analizar y conocer esa historia que nos logramos liberar de esas cosas y abrir compasión no solamente a nuestros padres y a sus antecesores, sino también a nosotros mismos. Porque de hecho, si algo nos enseñan nuestros propios hijos es precisamente que, como Majo dijo, todas esas áreas que tenemos que crecer, todas nuestras imperfecciones, nuestras insuficiencias, y precisamente necesitamos darnos muchísima compasión en el proceso, porque vamos a cometer muchísimos errores en el proceso de aprendizaje. Pero a medida que hagamos eso, también vamos a se lo vamos a poder dar, a nuestros padres y en fin, a nuestra historia. Vamos a poder tener esa reconciliación y finalmente esa liberación de eso que me hace constantemente reaccionar. Si no lo quieres hacer, lo que va a suceder es que vas a seguir reaccionando, vas a seguir siendo esclavo de tu historia. Cuando haces el trabajo, aunque es difícil, como Majo ya dijo, va a despertar en ti muchísimas cosas, sentimientos difíciles, emociones complejas,
que siguen siendo estas emociones no acompañadas, etcétera, pero ahí es donde verdaderamente está el trabajo. Sí, y para hacer como un resumen de lo que entonces sería acompañar, ya sabiendo esto, porque es sumamente importante saberlo, acompañar es estar allí, presente, entendiendo la emoción, escuchándola. A veces no es hacer mucho, créanme, y otras veces es poder brindar herramientas a nuestros hijos. Nuestros hijos con sus emociones nos van diciendo, me faltan herramientas, y a veces no necesitas tener una lista de 20 herramientas, necesitas tener simplemente las mismas 5 herramientas que vuelvas a presentar hasta que puedan ser utilizadas con satisfacción por nuestros hijos. Entonces es no querer evitarlo, no criticarlo, no callarlo, no corregirlo. Recuerden esto, porque las emociones no se corrigen, se acompañan. Exacto. Espero que les haya gustado y les haya servido. Déjenlo en los comentarios, por favor, si fue así, y suscríbase al canal.